En las últimas 4 décadas, el Golfo Pérsico ha evolucionado desde una región de pequeños pueblos pesqueros y grupos nómadas a un centro global de excesos alimentados por los petrodólares. Ciudades como Dubái, Abu Dhabi, Doha y Riad han surgido aparentemente de la nada, con la promesa de tener algo de valor real que agregar a la economía global. Más allá de ser una estación de servicio del tamaño de una nación, todas estas ciudades se están promocionando como destino turístico y centro de negocios para rivalizar con centros como Singapur, Hong Kong o incluso Nueva York y Londres. Pues, vamos, exploremos el planeta. Por supuesto, es fácil hacer realidad la mayoría de estas ambiciones simplemente arrojándoles montones interminables de dinero del petróleo. Y una economía que reparte billones de dólares en contratos, opera aerolíneas subsidiadas de alta calidad e implementa políticas fiscales muy generosas, va a atraer mucho interés internacional. Pero eso claramente no es sostenible. Hay temas de actualidad como el proyecto ultra ambicioso del Neón y su pieza central, la línea, que se ha reducido de 170 a menos de 2 kilómetros. No se preocupe, Arabia Saudita. Le pasa a todo el mundo. Pero aunque es fácil reírse de la creciente lista de proyectos fallidos ridículamente extraños, son una señal de que la inagotable riqueza petrolera del Golfo no es realmente tan inagotable. Eso podría convertirse rápidamente en un problema importante para estos países, porque han apostado su futuro en ese sueño del turismo y los negocios internacionales. Pero cada vez resulta más incierto si estas industrias se mantendrán durante más tiempo del que se les paga en la carrera por los corazones y los dólares de las empresas internacionales y los turistas ricos. La reputación lo es todo. Dubái ha pasado de ser reconocida internacionalmente como la ciudad maravillosa del futuro a ese tipo de lugar de mal gusto, donde los criptóbros alquilan Lamborghinis para parecer ricos durante un fin de semana. Eso sin mencionar la atención negativa que han recibido los demás estados del Golfo. La única forma de saber con certeza si su plan económico para la longevidad está funcionando es ver qué sucede después de que la riqueza petrolera se agote. Pero para entonces será demasiado tarde. Y en ese punto, todos estos grandes proyectos, generosos incentivos fiscales y cuestionables políticas migratorias, solo serán una sangría para los pocos recursos que les quedan, pero también para las pocas personas que les quedan. ¿Están los desarrollos económicos de los estados del Golfo realmente creando industrias sostenibles? ¿O solo están jugando a fingir con el dinero del petróleo? ¿Hay formas más sostenibles de garantizar la longevidad de las economías? Y finalmente, ¿qué sucede con estos lugares cuando la riqueza petrolera se agota muy rápido? Durante la mayor parte de su historia, los estados del Golfo han tenido poblaciones muy pequeñas y dispersas, porque los obstáculos geográficos simplemente no podían soportar una gran población. Había muy pocas regiones cultivables, condiciones muy duras y nada por lo que realmente valiera la pena vivir allí, excepto por los grupos que habían estado allí durante siglos y sus costumbres nómadas que los ayudaron a superar estas dificultades. El comercio marítimo era un elemento básico de la antigüedad, pero gran parte de él giraba en torno al comercio de esclavos, manuscritos y nuevos descubrimientos tecnológicos que ayudaron con estos mercados limitados. Pero después de que George Bernard Reynolds, un geólogo británico y ejecutivo de la industria petrolera, descubriera el petróleo en 1908, el paradigma cambió violentamente hacia la extracción y exportación del preciado recurso. De repente, no importaba si la tierra no podía sustentar a la gente porque podían exportar petróleo e importar literalmente todo lo que necesitaban. El desarrollo económico ha transformado las sociedades y economías del Golfo, y al mismo tiempo la población también ha experimentado un cambio significativo. En países específicos, como los Emiratos Árabes Unidos, ahora viven casi 100 veces más personas que cuando la producción de petróleo comenzó a aumentar en la década de 1960. Mucha gente se ha mudado allí como trabajadores petroleros y trabajadores auxiliares, pero también mucha gente se ha mudado allí debido a las industrias que el país está construyendo. Ingenieros de primer nivel y ejecutivos de negocios se han establecido en los países que habitan el Golfo Pérsico, a menudo utilizados para mostrar cuán desarrollada se ha vuelto la región. Sin embargo, la mayor parte de la nueva mano de obra consiste en trabajadores mal pagados. Las condiciones que soportan para construir proyectos vanidosos financiados por el petróleo y las preguntas sobre la sostenibilidad de este auge petrolero del Golfo Pérsico están contribuyendo a una creciente controversia, específicamente el sistema de kafala, que da a los países del Golfo un control casi total sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores migrantes. La falta de regulaciones y protecciones para los derechos de los trabajadores migrantes a menudo resulta en salarios bajos, malas condiciones de trabajo y abuso de los empleados. Incluso a pesar de estos problemas ahora muy bien documentados, este auge de la población en papel tampoco es sostenible en sí mismo, porque nunca estuvo realmente destinado a serlo. Los estados árabes del Golfo Pérsico se destacan,
con hombres que superan en número a las mujeres por casi 4 veces en Qatar, seguido de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán, Kuwait y Arabia Saudita. Estos elementos contribuyen sin duda a la creciente disparidad. Así pues, además de estos cambios o preocupaciones sociales, ¿están los estados del Golfo desarrollando realmente industrias sostenibles o son simplemente una farsa con el dinero del petróleo? Bueno, sus industrias tradicionales están prácticamente extintas. Pero para ser justos, eso habría sucedido con o sin petróleo. Aunque el Golfo Pérsico era conocido por sus velas, camellos, esteras de junco, dátiles, ocre rojo y perlas, la idea de que estas industrias han contribuido al desarrollo moderno de los países del Golfo Pérsico, cuando se hace referencia a la historia del Golfo, no es más que una farsa. Por lo general, la riqueza petrolera puede comprometer las industrias locales existentes, pero, por supuesto, estas habrían desaparecido de todos modos. Las velas son casi inexistentes. Los camellos se utilizan principalmente para carne novedosa. Los dátiles se cultivan prácticamente en todas partes del mundo en condiciones similares. Las perlas son un juego lento y limitado, y los textiles están lejos de ser un producto escaso, sin mencionar que estos suministros han sido históricamente escasos, principalmente comercializados entre aquellos geográficamente accesibles dentro del propio Golfo. Con tierras áridas que tienen poca o ninguna vegetación, el debate moderno siempre ha sido sobre la energía. Una energía con numerosas limitaciones y, lo que es más importante, totalmente no renovable. Además, la creciente población es simplemente demasiado grande para sustentarla. Sin el actual flujo de ingresos del petróleo, estos países no podrían suministrar suficiente comida y agua sin importaciones, y no pueden pagar esas importaciones sin el dinero del petróleo. Por ahora, esto no ha sido un problema para ellos, y es una cuestión de accesibilidad. En lugares como el Mar del Norte o los Estados Unidos, se pueden ver sistemas de plataformas petrolíferas elaboradas para extraer los recursos del suelo. El petróleo está ahí, pero es difícil extraerlo. Sin embargo, en el Golfo Pérsico, el petróleo es tan fácilmente accesible que literalmente burbujea y sale disparado del suelo del desierto, lo que hace que sea mucho más barato extraerlo que el primero. Con una extracción más barata y un mayor volumen, es fácil ver por qué las naciones que presiden este codiciado recurso lo aprovecharon, con un costo de solo unos $20 por barril en lugares como Arabia Saudita y unos $90 por barril en los pozos de aguas profundas. Esto significa que obtendrán beneficios, incluso si las demás regiones dejan de ser rentables. Pero hay un problema inminente. El flujo de petróleo es enorme, pero no infinito, ni mucho menos. La dependencia excesiva de una sola industria nunca es algo bueno, y los estados del Golfo han llevado la dependencia del petróleo al extremo. Esto ha hecho que los países del Golfo sean menos una economía en el sentido tradicional, y más un puesto avanzado industrial estéril que depende constantemente de reabastecimientos de literalmente todo a cambio de su único y preciado recurso. ¿Existen entonces formas más sostenibles de garantizar la longevidad de la economía? El anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Qatar, ha presentado recientemente lo que ellos llaman la Visión Nacional de Qatar 2030. El gobierno afirma que su objetivo es transformar a Qatar en un país avanzado para 2030, capaz de sostener su propio desarrollo y proporcionar un alto nivel de vida para todos sus habitantes durante las próximas generaciones. Afirman que podrán mejorar el desarrollo ambiental, utilizando la Salt City como un excelente ejemplo de lo que está por venir. Según lo que Qatar comparte con la prensa, la Sal es un proyecto de ciudad inteligente destinado a albergar a su creciente población de expatriados. De los 2.3 millones de personas que viven en el país, menos de 315.000 son nativos de Qatar. El plan es crear un lugar moderno, sostenible y de moda para los trabajadores remotos y domésticos, un lugar divertido donde gastar su dinero. Aparentemente, lo que le da a Lucael este estatus de ciudad inteligente son las instalaciones y servicios sostenibles, siendo el más notable un sistema de refrigeración de distrito. Se proyecta que 175 tuberías ahorrarán aproximadamente 200.000 toneladas de dióxido de carbono al año. También hacen un gran alboroto por su decisión de centrarse en la producción de gas natural, que produce un 25% menos de dióxido de carbono que la gasolina, un 27% menos que el fuel oil, un 30% menos que el petróleo crudo y un 45% menos que el carbón. Pero estas cifras aún no representan una solución a largo plazo, porque esto todavía requiere la extracción continua de recursos no renovables, con los trabajadores extranjeros que siguen saliendo en gran número para pedir reformas importantes relacionadas con el sistema de kafala increíblemente anticuado, algo que fue noticia durante y después de la Copa Mundial de la FIFA. El abismo que separa a Qatar de sus objetivos para 2030 parece estar ensanchándose. Luego está Bahrein, que es conocido por liderar el movimiento económico post-petróleo, invirtiendo en los sectores bancario y turístico desde fines del siglo XX.
También han ampliado su red industrial para incluir la producción de aluminio, firmando un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos para expandir su base exportadora. En 2002, el petróleo representaba el 42% del PIB de Bahrein, pero en 2023 había disminuido al 14.5%. Los Emiratos Árabes Unidos también son aplaudidos por sus esfuerzos de diversificación. Actualmente están invirtiendo en sectores que incluyen tecnología, salud, educación, energía renovable y transporte a través de su Fondo Soberano de Riqueza. Los Emiratos Árabes Unidos afirman que este fondo está haciendo avances para impulsar el emprendimiento social para la próxima generación, enseñándoles formas de capitalizar en la era post-petróleo. Estos programas están fuertemente enfocados en el sector tecnológico, con objetivos para enseñar a los niños emiratíes cómo codificar, apoyar a los investigadores emiratíes y las nuevas empresas de alta tecnología y apoyar a las pequeñas y medianas empresas que fomentan impactos sociales positivos. Ahora bien, aunque esto suene positivo, todos estos países están cayendo en la misma trampa. Se han vuelto increíblemente ricos, al menos en la superficie, gracias a su riqueza petrolera. Y esto les ha permitido un estilo de vida glamoroso similar o incluso superior al de la mayoría de las economías avanzadas. De modo que están tratando de reemplazar esta industria insostenible con las industrias avanzadas y glamorosas que ven en otras economías avanzadas. Pero no son economías avanzadas. De hecho, son economías extremadamente básicas. Industrias avanzadas como la construcción de ciudades inteligentes para albergar a programadores y emprendedores sociales, sea lo que sea que eso signifique. Suena genial. Pero no hay ventajas competitivas en operar estas industrias en el Golfo frente a centros globales más establecidos como Silicon Valley o incluso Shenzhen. Dado que todos estos países apuntan a industrias que competirán a nivel mundial, necesitan proporcionar una razón competitiva por la que las empresas con fines de lucro deberían operar allí en lugar de en los lugares donde siempre lo han hecho. Por ahora, esa razón es que las empresas pueden disfrutar de exenciones fiscales y un flujo de dinero del petróleo. Pero cuando eso se detenga, cualquier ventaja que los estados del Golfo tuvieran sobre los centros existentes también se detendrá, y los problemas subyacentes con la región serán lo único que quede. Para Arabia Saudita, la situación es en gran medida la misma. El sector petrolero por sí solo generó un Producto Interno Bruto estimado de aproximadamente 607.000 millones de reales saudíes. Dicho esto, el PIB total estimado para el año fue de aproximadamente 2.62 billones de reales saudíes, o casi 650.000 millones de dólares. Gran parte de esto proviene del sector privado, por lo que están tratando de diversificar y privatizar. Pero lamentablemente, la forma en que lo están haciendo es casi tan insostenible como la extracción de petróleo que están tratando de reemplazar. Un ejemplo perfecto de esto tiene que ver con su interés en el mercado de vehículos eléctricos, específicamente Lucid Motors, una empresa automotriz y tecnológica que fabrica vehículos eléctricos y suministra sistemas avanzados de tren motriz para vehículos eléctricos. El problema con esta medida, por un lado, es que estos vehículos son terriblemente caros. Se espera que el precio de un Lucid Air 2025 comience alrededor de $71.400 y suba hasta $251.000 dependiendo de las opciones de Truman. Incluso a ese precio, Lucid está muy lejos de ser una empresa rentable. Más exactamente, todo lo que ha hecho hasta ahora es una hemorragia de dinero. En 2023, Tesla produjo 1.8 millones de vehículos. La empresa Rivian produjo 57.000 y Lucid, por otro lado, produjo poco menos de 8.500. En este momento, es una empresa menor en comparación con otros fabricantes de vehículos eléctricos conocidos. Para empeorar las cosas, el Fondo de Inversión Pública Saudí ha inyectado cantidades exorbitantes de dinero en Lucid y tiene una participación del 60% en el tambaleante negocio de la empresa. Sus acciones alguna vez valieron más de 55.000 millones de dólares, pero ahora valen poco más de 5. Los márgenes brutos de Lucid siguieron siendo enormemente negativos debido a los bajos volúmenes de producción. Básicamente, los saudíes, y posiblemente su mascota más popular para la diversificación económica, siguen teniendo pérdidas en cada uno de los automóviles. La empresa debería haber quebrado, pero el gobierno saudí sigue invirtiendo dinero en ella porque está tratando de construir una industria automotriz de alta gama en Arabia Saudita. En teoría, el sueño de una empresa de vehículos eléctricos de lujo patrocinada por los saudíes podría funcionar, pero la industria automotriz es extremadamente competitiva y no hay ninguna ventaja comparativa en fabricar autos de alta gama en el Golfo Pérsico, en comparación con hacerlo en regiones que tienen trabajadores automotrices más calificados o incluso una historia de producción de automóviles de alta gama. La gente desembolsará gustosamente 6 cifras por un auto fabricado en Alemania, Italia o incluso los Estados Unidos. Pero un auto de 6 cifras fabricado por una empresa relativamente desconocida en la ciudad económica del rey Abdullah es un poco más difícil de vender. Entonces, ¿por qué están haciendo todo esto? Bueno,
Todo se reduce a tratar de replicar el glamour de una economía avanzada, simplemente fabricando las industrias de una economía avanzada. Son el equivalente nacional de tratar de comenzar una fiesta simplemente gastando mucho dinero en ella. El dinero puede atraer a una multitud, pero tan pronto como se agote, la gente se irá y volverá a un lugar donde realmente pueda pasar un buen rato. La verdadera solución es simplemente aceptar lo mundano y admitir que las ciudades aisladas en medio del desierto tendrán dificultades para dar cabida a las principales industrias globales. Pero eso está bien. Con tanto dinero del petróleo circulando, los países del Golfo Pérsico podrían crear fácilmente un fondo soberano de riqueza que invierta internacionalmente para el bien de su gente. Un estado de baja población como Alaska hace esto con su fondo permanente. Los estados del Golfo tienen mucho más petróleo y muchos menos ciudadanos nativos. Por supuesto, técnicamente tienen fondos soberanos de riqueza establecidos a su disposición, pero son muy opacos y se utilizan más como la alcancía personal de las familias gobernantes. Un fondo soberano de riqueza que invierta en negocios sostenibles reales y sea transparente podría financiar fácilmente un nivel de vida muy alto para la pequeña población nativa de estos países, mucho después de que la industria petrolera se haya ido. Pero existe la razón por la que estas dinastías no suelen alentar esa idea. La inversión segura y sostenible no es tan glamurosa como los megaproyectos y como un centro internacional de negocios. Las familias gobernantes ya tienen la vida resuelta, y es comprensible que les cueste renunciar a ser un monarca con influencia mundial para supervisar en su lugar un país pequeño y olvidado de ciudadanos acomodados. El éxito económico del Golfo Pérsico, que pasó de un estado de pobreza nómada total hace poco más de un siglo a convertirse literalmente en una potencia de la que dependen muchas naciones, conlleva una sensación de orgullo problemático. Orgullo que crea una división entre las clases trabajadora y noble, y quizás, lo más evidente, orgullo que hace que los líderes del país tengan todo el tiempo del mundo. Si el Golfo Pérsico quiere sobrevivir a la era posterior al petróleo, tendrá que ser humilde y pragmático, lo cual es una barrera ideológica que la región aún no ha superado. Pero para ser justos, podría ser peor. Gracias por mirar, amigo. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.